Y ahora el pastor Bayless Conley. Con tu boca cuando el corazón y los labios dicen lo mismo. De pronto, el Espíritu Santo viene y te cambia. Eres nacido de nuevo. Cambias tu destino eterno del infierno al cielo. Toda tu persona adentro cambia. Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola, soy Bayless Conley y te doy la bienvenida a la transmisión de hoy. ¿Te has preguntado si es posible desmitificar toda la idea de la fe? Para algunos está fuera de su alcance. Dicen, ¡ay, voy a intentar tener fe, voy a creer con ganas! ¿Eso qué significa? Vamos a hablar hoy sobre entender la fe. Lo haremos simple, te encantará. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. ¿Listos para la palabra? Muy bien, genial. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, 11º capítulo. Nuestro tema del mes, los fines de semana, es la fe. Y vamos a estar viendo la fe básica, cosas muy, muy básicas que Jesús nos enseña sobre la fe. Saben, las Escrituras dicen en el libro de Hebreos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2, los ojos en Jesús, el autor, y la palabra consumador significa que es quien lo desarrolla y la hace madurar. Entonces Jesús es la fuente de nuestra fe y Él desarrolla nuestra fe, Él la hace madurar. Oremos, Padre Celestial, con anticipación queremos ver tu palabra hoy. Ayúdanos a no ignorar lo simple y lo profundo mientras buscamos lo espectacular. Señor, sabemos que la simple verdad de tu palabra aplicada cambia nuestras vidas y cambia la vida de los que nos rodean. Oramos porque algo importante pase en nuestros corazones hoy. Danos el espíritu de sabiduría y entendimiento al ver tu libro, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, al leer esta historia, veremos que Jesús se está quedando en la ciudad de María, Marta y Lázaro, en Betania. Ellos eran sus mejores amigos. De hecho, eran el club de solteros del Nuevo Testamento. Jesús, Marta, María y Lázaro. Y su casa en Betania estaba a un día de viaje, medio día de viaje de Jerusalén. Y esto pasó en los últimos 5 o 6 días de la vida de Cristo, justo antes de la Pascua final. Pasó esos días finales yendo y viniendo a la casa de sus amigos en Betania. Pero todos los días viajaba de Betania a Jerusalén y luego, en la tarde o noche, regresaba e iba a Betania. Y retomamos la historia en el verso 11. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, porque no era la temporada de la cosecha de higos. Siempre esperaban hasta que pasara la Pascua. Eso era una semana, 2 semanas antes del tiempo en el que cosechaban los higos, pero la higuera sicómoro en esa tierra, las hojas y el fruto siempre salen al mismo tiempo. Debió haber fruto en ese árbol. Eso es previo, tal vez días previo al tiempo de cosecha. Jesús llega al árbol y no hay nada ahí. Y vean lo que pasa. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, y ahí Jesús
derribó las mesas de los cambistas y les dijo que la casa de su padre sería una casa de oración para todas las naciones. Y vamos, por favor, al verso 19, y dice: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y por la mañana, cuando pasaron, vieron que la higuera se había secado de las raíces. Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguno, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Jesús le habla al árbol. Los discípulos luego se dan cuenta que se secó de las raíces y Cristo usa esta oportunidad para enseñarles principios básicos de la fe. Veremos 4 cosas. Primero, algo que es absolutamente esencial cuando se trata de entender la fe. Y luego veremos algunos de los principios de la fe. Y luego veremos el gran estorbo de la fe. Lo primero que nos enseña, la cosa esencial que debemos saber desde el inicio, es que debemos tener fe en Dios. Verso 22, tener fe en Dios. Noten que Jesús no solo dijo: tengan fe. ¿Cuántos han oído a personas decir: solo debes tener fe? Jesús dijo: tengan fe en Dios. Verán, no solo se trata de usar un principio o poner una ley cósmica en movimiento. Se trata de confiar en una persona. Se trata de tener fe en un individuo. Tiene que ver con relación. Y si no sabemos eso al inicio y solo aplicamos los principios, podría ser solo autoayuda o pensamiento positivo. Amigo, es tener fe en Dios. Y luego Jesús nos enseña varias formas en las que la fe en Dios se expresa o cómo opera, pero deben saberlo de inicio. Es una relación con Él. No solo es tener fe, no solo es aplicar un principio. Y saben, es muy difícil tener fe en alguien con quien no tienes ninguna relación. Alguien que no conoces bien. ¿Qué tal si el tío Walter fallece y descubres, te contacta el abogado y dice: oye, tu tío Walter te dejó $100,000? Y dice: es algo raro, pero él lo tenía en efectivo, en una caja fuerte en su casa. Y sus instrucciones específicas fueron que te diera el dinero en efectivo. Y los abogados te dan $100,000 en efectivo y piensas: debo llevar esto al banco. Tienes la hoja de depósito, la escribes y piensas: tengo que hacer otras cosas, necesito ir a la tienda y luego iba a pasar a la ferretería. ¿Sabes qué? Tal vez encuentre a alguien que lleve esto al banco por mí. ¿Le vas a confiar eso a un extraño? Dirías: oye, tengo este efectivo, llegó inesperadamente, aquí está la hoja de depósito. ¿Cómo dices que te llamas? Sí, podrías... ¿Cuántos harían eso? No, nadie. No puedes confiar en alguien a quien tú no conoces bien. Se trata de una relación. Ese es el principio fundamental de la fe. Tener fe en Dios, en tu amoroso Padre Celestial. ¿Recuerdan en Mateo 17 cuando los discípulos intentaron echar fuera el espíritu del muchacho atormentado y no pudieron? Y Jesús ya les había dado autoridad de sacar demonios y ellos estaban impotentes, no sabían qué pasaba. Y el padre fue a Jesús y dijo: mira, les pedí a tus discípulos, no pudieron, ¿puedes hacer algo? Jesús sacó el espíritu maligno del muchacho. Y en privado, luego los discípulos fueron y dijeron: ¿por qué no pudimos hacerlo? La respuesta que les dio Jesús fue: por su incredulidad. Otras traducciones dicen: por su poca fe. Él dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte:
muévete y se movería, y nada sería imposible para ustedes. Sin embargo, y repito, sin embargo, Jesús siguió, este género no sale sino con oración y ayuno. Él específicamente dijo, escuchen, es cuestión de fe. La razón por la que no pudieron tiene que ver con su poca fe. Sin embargo, este género no sale sino con oración y ayuno. Amigos, la oración y el ayuno son herramientas que nos dieron para acercarnos a Dios. Ese es el propósito de la oración y el ayuno. Nos cambia, no cambia a Dios, no cambia la mente de Dios, nos cambia a nosotros. Son herramientas que nos acercan a Dios, a conocerlo mejor, a ser más íntimos con Él. Y eso tiene todo en el mundo que ver con la poca fe o la mucha fe que nosotros tenemos. Tengan fe en Dios. Relación. Y luego Jesús comienza a enseñar algunos de los principios de la fe. Lo que sigue que nos dice nos enseña, es la fe obra por hablar. Él le habló al árbol. Luego le dijo a sus discípulos en el verso 23, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, representando un problema o dificultad, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Tendrá lo que pide. Una de las formas de ejercer la fe en Dios es concientizando el poder de nuestras palabras. Habla al problema. Muchas personas, en lugar de hablarle a su monte, le piden a Dios que le hable al monte por ellos. O le hablan a Dios y a quien escuche sobre lo grande que es su monte. Siguen y siguen y siguen hablando de lo grande que es su monte. Y está bien si quieres hablarle a Dios de lo grande que es tu monte, pero cuando ya hablaste con Dios de lo grande que es tu monte, necesitas voltear y hablarle al monte de lo grande que es tu Dios. Jesús dijo, hablen, tú habla, yo hablo. Al monte, habla directamente a la dificultad. Él nos ha dado autoridad. Tenemos el ejemplo de Jesús que le habló al árbol. Es una historia interesante. Ellos están en Betania, van camino a Jerusalén, y las Escrituras dicen, de lejos Jesús alcanza a ver un árbol sicómoro. Él camina hasta allá y revisa las hojas y no hay nada ahí. Jesús le habla al árbol y lo hace tan fuerte que los discípulos lo escuchan. Ahora, imaginen a los discípulos. Les dije que desayunáramos. Ya empezó. Y de pronto Jesús está maldiciendo al árbol, muy fuerte. Jesús le está gritando al árbol. Ellos ven a Jesús, se miran uno al otro, ven a Jesús, miran el árbol, ven a Jesús, y Él vuelve al camino a Jerusalén. Y estoy seguro de que vieron a Jesús, vieron el árbol, se vieron uno al otro, pensando, ¿qué sucede? ¿Le habla a los árboles ahora? Y van a Jesús, tal vez miran atrás, ven el árbol y está ahí con hojas verdes. Estoy bien, muchachos, no se preocupen por mí, nada pasó. Van a Jerusalén, se van en la tarde, vuelven por el mismo camino a Betania, pasan por el árbol. Si hubiera habido un cambio, lo habrían notado. Pero ahí está, con sus hojas verdes. Aquí estoy, muchachos. Esa fue una conversación infructífera. Nada pasó cuando Jesús habló. Todo sigue igual. Yo estoy bien. Van a quedarse en Betania la mañana siguiente, 24 horas después. Cuando pasan por el camino de nuevo, Pedro nota que el árbol se secó desde las raíces y exclama, Maestro, Rabí, el árbol que maldijiste está marchito. No había evidencia física de que algo hubiera ocurrido, de que nada pasara por 24 horas. Y notaron que Jesús no estaba ocupado con el árbol. Creo que ni siquiera lo vio desde la primera vez que le habló. Lo consideró algo hecho. Seguro los discípulos lo miraron cuando volvieron por la noche y al día siguiente lo primero que querían hacer era ver el árbol. No creo que Jesús estuviera haciendo eso después de que le habló al árbol.
No creo que se alejara diciendo, espero que funcione, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. No, lo consideró hecho y siguió con sus asuntos en el templo en Jerusalén. Y luego volvió a casa de sus amigos. No le importó cómo se veían las cosas y si había un cambio exterior. Y no había un cambio externo. Comenzó en el reino de lo que no se ve y pasó al reino que se ve. Comenzó en las raíces y avanzó a donde podía ser físicamente tocado y sentido. Hay una lección de fe ahí para todos nosotros. Había un hombre en la iglesia, me encanta el hermano Mitchell. Un día después de la reunión, esto fue hace muchos años, dijo, pastor, quiero que ore por mí. Acabo de volver del doctor. Descubrieron que tengo cáncer. Y dije, ¿en serio? Él dijo, sí, pero es serio. Y dije, ven, oremos. Recuerdo que estábamos en el campo de Sausalito, parados en la plataforma de enfrente que verá aquí. Él cerró los ojos y oramos, y esta historia vino a mi mente cuando oraba con él. Le hablé al cáncer como Jesús le habló al árbol. Sentí que yo debía hacer eso. En fin, el hermano Mitchell y yo levantamos las manos y adoramos a Dios por 2 o 3 minutos. Terminamos, él dijo, gracias, pastor, me dio un abrazo. Y lo vi ocasionalmente las siguientes semanas en las reuniones, pero no pude hablar con él. Un mes después, finalmente lo vi y dije, hermano Mitchell, dije, ¿cómo has estado? Él dijo, estoy bien, pastor. Dije, ¿qué hay del asunto por el que oramos? Dijo, Él dijo, ¿sabe? Después de que oramos, usted habló y se me olvidó. Y dijo, fui al doctor hace 2 días y no encontraron nada de cáncer. Se fue. Y yo recuerdo cuando dijo que se le había olvidado todo, que mi boca se abrió grande y dije, ¿descubres que tienes cáncer y luego se te olvida? Pero me di cuenta de que era una expresión madura de la fe. Una vez que oramos, cuando la palabra se habló con autoridad, él lo consideró hecho, no volvió a preocuparse de eso. Solo creyó que Dios lo oyó en un simple acto de fe, actuó por las palabras de Jesús y no fue por nosotros, fue por su fe en Dios. Verán, Dios es quien hace que las cosas pasen cuando le hablamos al monte. Dios hace que las cosas pasen cuando oramos y creemos que lo recibimos. Se trata de fe en Él. Jesús nos enseña que son formas de expresar nuestra fe en Dios. Dios es el que hace que llegue el resultado deseado. No es un principio mecánico o fuerza que obra de alguna forma. Es nuestro Padre celestial, amoroso. La fe obra al hablar y saben, creo que la mayoría de los creyentes tal vez tienen más problemas con la parte de decir que con la parte de creer de verdad. Jesús dijo, cualquiera de ustedes que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, donde sea, y no dudare en su corazón. La palabra dudar en griego es diacrino, literalmente significa diferir. Jesús dijo, si dicen algo con su boca y su corazón dice lo mismo, obtendrán lo que dijeron. Si su corazón y labios están de acuerdo. Eso es tan importante. Piensen en los versos de Romanos, capítulo 10, versos del 8 al 10. Comienza así. ¿Qué dice? La palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe necesita estar en 2 lugares. En tu boca y, ¿dónde? En tu corazón. Continúa diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para o resulta en salvación. El corazón y los labios deben estar juntos. Si lo piensas, las Escrituras declaran que así somos salvados. Lo más importante, lo más significativo que puede pasar en la vida del ser humano. Manchada por el pecado, camino a una eternidad sin Cristo, sin Dios. Y luego,
crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, cuando el corazón y los labios dicen lo mismo, de pronto el Espíritu Santo viene y te cambia. Eres nacido de nuevo, cambias tu destino eterno del infierno al cielo. Toda tu persona adentro cambia. La naturaleza del pecado es quitada. El milagro más grande que puede pasar es cuando tu corazón y labios están juntos. ¿Por qué creemos que es algo tan difícil que una circunstancia temporal cambie? Cuando aplicamos el mismo principio de la fe en Dios, es con nuestro corazón que creemos, pero con nuestras palabras y acciones, ya sea que confirmemos o destrocemos nuestra fe. El corazón y los labios deben estar juntos. Y luego el tercer principio, la tercera cosa, el siguiente principio que Jesús nos comparte, es que la fe también obra al orar, obra al decirlo, pero la fe en Dios obra por orar. Verso 24. Por tanto les digo que todo lo que pidan, orando, crean que lo reciben y les vendrá. Muy bien, cualquier cosa que pidan, cuando oren, crean. ¿En qué dijo Jesús que creyéramos? Crean que lo reciben. ¿Cuándo? Cuando oren. Crean que lo reciben y lo tendrán. La parte de tenerlo depende de Dios. La parte de recibir es lo que debemos hacer. Cuando oramos, no cuando la situación se vea diferente, no cuando los sentimientos cambien, no cuando una confirmación externa llegue, sino cuando oro, creo que lo recibo y Dios dice que Él se asegurará de que lo tenga. Me gusta una traducción explicada que dice esto: crean que les ha sido concedido y lo obtendrán. Tienen que creer que Dios ya mandó la respuesta y dijo que sí a su petición cuando ustedes oren. Interesante. Saben, jugué en un torneo de golf. Alguien llamó a la casa y él dijo: Bayless, mi esposa y yo íbamos a ir a una recaudación de fondos. Ya la pagamos en Pebble Beach. Son 3 noches de hotel, hay 2 días de golf en Pebble y en Spanish Bay. Todo está pagado, la comida está pagada, pero ahora no podemos ir. ¿Quieren ir en nuestro lugar? No les costará nada. Dije, déjame orar por ellos y voy. Sí, así que fuimos y me pusieron con alguien con quien nunca había jugado golf y en el juego terminamos en segundo. Terminamos la ronda de ese día y descubrimos que quedamos en segundo y dijeron: oye, te daremos un nuevo driver o uno nuevo de calle. Y dije: sabes, necesito un madera 5. Y dijeron: está bien, pero ya no tenemos madera 5. Danos tu dirección y te lo enviaremos. Dije: ok, nos dimos la mano y agradecí. Bueno, por mi parte era un trato hecho. Esa era mi madera 5. Si me preguntaban si tenía un madera 5, diría: sí, lo tengo. ¿Dónde está? No puedo verlo aún, pero lo tengo. Lo tengo en su forma que no se ve. Como la higuera, cuando Jesús la maldijo, comenzó en las raíces, en el reino que no se ve. Allí es donde el efecto comenzó y luego se abrió camino al reino de lo que se ve. Debemos recibir nuestras respuestas en el mundo que no se ve antes de poder tenerlas en el mundo que se ve. Si piensan en esto, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La traducción explicada dice: la fe es el certificado, es la convicción de la realidad de las cosas que no se ven, las cosas que no pueden ser percibidas con los sentidos. Saben, hace años alguien le dio a la iglesia una propiedad. Nos encantó. Dijeron: Dios puso en nuestros corazones darles esto. Nos dieron las escrituras de ese espacio. No habíamos visto la propiedad, nunca caminamos por la propiedad, pero era nuestra, teníamos las escrituras. La fe son las escrituras. Cuando oré, creí que la recibí, creí que Dios me la había dado y podía aferrarme a la promesa y decir: tengo las escrituras. Alguien dirá: ¿dónde está? ¿Te sientes diferente? No hablo de cómo me siento, no hablo de cómo se ven las cosas.
Hablo de la fe. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Cuando las cosas lleguen, no necesito tener fe en ese momento. La fe solo es para las realidades que no se ven. Cuando no la ves, cuando no puedes sentirlo, cuando todo es contradictorio, la fe en Dios es mi evidencia. La fe en su promesa, la fe en su palabra es mi evidencia. No digo que me sienta diferente, no digo que la situación se vea diferente. Digo que tengo las Escrituras. Recibí el reino que no se ve, creo que fue otorgado a mí. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Espero que hayas obtenido algo de lo que compartí. No tuvimos tiempo de dar todo el mensaje en esta transmisión. Tendrás que acompañarnos la próxima para la parte 2 y terminar este mensaje sobre entender la fe. Quiero animarte al despedirnos ahora. Necesitas saber que los ojos de Dios están sobre ti para bien. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Te veo la próxima. Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. Una vez, cuando nuestros hijos eran muy pequeños, yo trabajaba al lado de la casa y oí a mi hijo mayor, Harrison, quien tal vez, creo que tenía 4 años de edad en ese tiempo, algo así. Yo lo oí gritar. Era uno de esos gritos que indicaba que estaba en problemas. Fui corriendo al lado de la casa y vi que él se subió a un árbol de jacaranda en nuestro patio y colgaba de sus manos. Y en su mente él estaba muy arriba en el árbol, pero la verdad es que sus pies estaban a solo 15 centímetros del suelo. Y le dije, Harrison. Él dijo, papá, ayúdame, estoy atrapado en el árbol, no quiero caerme. Estaba ahí colgado y dije, hijo, escucha, papá, suéltate. Y él comenzó a llorar, papá, no, me lastimaré, por favor, sálvame. Y dije, hijo, te veo en el árbol, confía en mí, suéltate. Y él no quería hacerlo y lo repetimos y lo repetimos. Al final le dije, Harrison, confía en mi palabra, estarás bien, suéltate. Y se soltó, ¡boom! Sus pies llegaron al suelo y comenzó a reírse, yo me reí. Y sabes, tan simple como suena, confiar en Dios no es muy diferente. Cuando Él te diga que hagas algo, hazlo. Confía en su palabra. Suelta tus preocupaciones. Lleva el primer fruto de tu ingreso a su casa. Solo obedece su palabra. Eso es fe. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Amigo, el perdón es lo que necesitamos. Y eso no quiere decir que el dolor que experimentamos no sea real. No es de alguna forma negar la agonía que pasas o decir que fue poca cosa. Y sé que para algunos aquí los que debieron ser sus protectores fueron sus violadores. Personas pasaron por cosas impensables. Algunos de los más cercanos a ustedes, en quienes más confiaban, los traicionaron. Sé que esa herida es muy, muy profunda, pero la gracia de Dios es más profunda. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.